adoración y la exaltación. Amén. Amén. Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en el capítulo de cierre y estoy seguro que muchos de los televidentes están pendientes de esa última parte, de ese tercer capítulo que con don Carlos Urbizo hemos venido siguiendo hasta el día de hoy. Y digo yo que es interesantísimo el capítulo de este último porque estamos hablando del final de la película en donde se anticipa que el muchacho muere. Yo les decía, cuando antes íbamos al cine nos incomodaba que el muchacho muriera, pero en este caso las razones por las que murió el general Francisco Morazán Quesada son extraordinariamente vigentes hasta el día de hoy. Lo dejo con don Carlos Urbizo, que es el hombre que viene con libros y viene con cualquier cantidad de entusiasmo para hacer este cierre con nosotros. Sí. Bueno, vamos a tener una interacción aquí, porque pues, no estoy solo, está usted, que claro, me puede hacer algunas preguntas sobre lo que yo voy presentando, ¿verdad? Y para aclarar o para profundizar un poquito sobre el tema. Nos quedamos la vez pasada en que Valle había ganado las elecciones de 1834 sí, y su contendiente había sido Francisco Morazán, ¿verdad? Al morir Valle sin haber tomado posesión del cargo, ¿verdad? Entonces le dijeron a Morazán, bueno, como usted era el otro contendiente, usted es el presidente. Y entonces Morazán dice, no, un momentito, hay que ir a una nueva elección para ver qué es lo que dice el pueblo. Entonces se fue a una nueva elección y ganó Morazán otra vez en 1834. Para ese entonces ya se habían agudizado los problemas centroamericanos en el sentido que los diferentes estados querían independencia. Ellos, cada uno, no estaban conformes con que eran un estado con sus propias constituciones, que dicho sea de paso, la Constitución de Honduras fue promulgada el 22 de noviembre de 1824, ¿verdad? La Constitución, el 22 de noviembre, pues el cumpleaños de Valle y humildemente el mío también. 22 de noviembre de 1924. 1824. Sí. Después de que se desprendió Centroamérica de México, ¿verdad? Pues entonces los estados se reunieron para ver cómo iban a conformar lo que se llamaba las provincias federadas de Centroamérica o repúblicas federadas de Centroamérica o algo así. Claro, 3 siglos menos 4 años sería entonces para el 2019. Para el 2019. Si hacemos los numeritos. Bueno, ahorita tenemos 198 años. 198. Sí. Y entonces, sí. Pero no, la de Honduras. La promulgación de la primera constitución en 1824. Sí, entonces serían 3 años menos, ¿verdad? 3 años menos. 195 años. 195 años. Entonces, por eso le digo, ¿cuál es la fecha de independencia que vamos a nosotros a celebrar? ¿El 15 de septiembre o cuando se desprendió por un mes de mayo de 1823 de México? ¿O en 1838 cuando se desprende totalmente Honduras y ya lo habían hecho un par de otras repúblicas de la Federación Centroamericana? Así que tenemos dónde escoger. O el 28 de septiembre, que es cuando efectivamente llegaron los famosos despliegues aquí a Honduras y entonces Honduras se pronunció en favor de la independencia. Hasta ese momento solo Guatemala lo había hecho y cada uno de los países tenía que ratificarlos como de hecho así se hizo. Entonces, haciendo prevalecer la descolonización y que no precisamente es la independencia. Exactamente, ¿Estamos claros? Estamos clarísimos. ¿Y aprendí? Y al día de hoy de repente somos menos independientes de lo que creímos que fuimos hace 198 años, ¿verdad? Claro. Porque el mundo se ha complicado tremendamente. Entonces viene Morazán y toma posesión, le repito, ya para entonces había mucho descontento con la Unión porque cada jefe de Estado, ¿verdad? Quería ser independiente aún de la federación, porque tenía que contribuir cada estado para mantener la federación, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas de pisto siempre son un problema, ¿verdad? Sí. Entonces, Morazán tuvo que pasar mucho tiempo apagando incendios. ¿Y qué tipo de incendios? De los independistas centroamericanos que querían no pertenecer más en la Federación Centroamericana y pasaba depositando el cargo cada vez en esta persona, en aquella persona. Aparentemente podía escoger él a quien dejarlo encargado del gobierno, ¿verdad? Y termina con muchas dificultades, se va para El Salvador en 1839 y, para repetir un poquitito aquí, ¿verdad? Lo elige presidente de El Salvador, trata de liberar Guatemala, ¿verdad? Y Rafael Carrera, que era aquel sanguinario que le dije, aquel indígena que dicen que era totalmente analfabeta, ¿verdad? Con unas maniobras derrotó a Morazán. Morazán regresa a El Salvador, dice: yo soy el
aquí la manzana de la discordia, me voy, se va para Panamá y allá salió la gran declaración de David, que es muy famosa, que le he leído varias veces, ¿verdad?, sobre sus actividades, que es parte de su biografía. Después a Perú, ¿verdad? Y en Perú el general Bermúdez, dije Bustamante la vez pasada, y es Bermúdez, le prestó 18,000 pesos, se vino aquí a Centroamérica, armó un ejército y se fue a liberar a Costa Rica del caudillo que tenía ahí, del dictador Braulio Carrillo, ¿verdad? Braulio Carrillo. Así es, y entonces toma posesión allá en abril 11, creo, una cosa así, ¿verdad? Y toma posesión. ¿No le costó derrotar a Carrillo? No, Carrillo más bien se rindió en un momento dado, cuando vio con toda la fama de Morazán y que el pueblo de Costa Rica no quería tener un caudillo, pues no le fue muy difícil, ¿verdad? Entonces fue allá y comenzó a pasar decretos revés y derecho. Yo quiero leer un par de decretos de los que pasó ahí porque tendrían vigencia hoy en Honduras todavía. Claro. Dice, imagínense, 150 años después, ¿verdad? Dice, este es parte de uno de los decretos, que el decreto expedido por el jefe de Estado el 1 de diciembre de 1841, mandando dar el valor de 18 pesos a cada onza de oro acuñado, es sumamente perjudicial al comercio y riqueza del mismo Estado, porque embarazando la libre circulación de la moneda en el exterior, obstruye las operaciones de comercio. Teniendo presente, dice, que la moneda es una operación que no corresponde a los gobiernos, sino que debe ser el resultado del valor convencional que se les dé en el comercio. ¿Qué quiere decir eso? Nada de control de cambios que hemos tenido nosotros aquí desde 1983, 84, cuando yo regó Rosuco. Ahí comenzó. Antes de eso había estado libre la moneda y regresamos nosotros a aquellos tiempos, ¿verdad? Y entonces yo en broma digo, si quieren saber cómo está el dólar y el empira, en vez del Banco Central, vayan al Parque Central, porque ahí es donde está la libertad entre todos los compradores y vendedores, aunque no es 100% cierto porque toman alguna referencia del Banco Central, ¿verdad? Sí. Pero eventualmente, y como sucedió aquí en los tiempos de Don Mel Zelaya, que vino tanto pisto de Venezuela, habían tantos dólares que bajó de 19 a 17 lempiras. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque la oferta era tan grande que la gente no los podía comprar y la única forma de comprarlos era rebájeme el precio. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, ese es un interesante. El otro decreto... Lo que nos venden como grandes ventajas que nos puede dar la revolución una vez que lleguen al poder. El otro, ¿verdad? que tiene una vigencia increíble en este momento, ¿verdad? Y me adelanté a otro que de repente no leo porque no hay tanto tiempo, ¿verdad? Pero óigame esto, este es exquisito, ¿verdad? Cuando se lo leí a don Efraín Bujirón, se quedó sorprendido. En paz descanse, era mi buen amigo, don Efraín. Dice... Considerando que hasta que se fenezcan todas las instancias y recursos que las leyes conceden a los acusados por delitos, no puede conceptuársele reo y que por lo mismo es sobremanera injusto y atentatorio el mandar a presidio a los sentenciados a dicha pena en primera instancia, cuando sus causas aún se hallan pendientes en los tribunales superiores, según lo dispone el jefe de Estado Braulio Carrillo de tal y tal fecha, en virtud de la cual, óigame esto, se hace sufrir a los que resulten inocentes una pena indebida y a los que no lo fueren antes de hallarse plenamente convencidos del crimen porque les procesa. Es decir, usted sigue siendo inocente hasta el mero momento que dicen es culpable. No le van a decir inocente, van a decir que no es culpable, porque es distinto, ¿verdad? Claro. Hasta en ese momento usted puede ir a la cárcel. Antes de eso es defenderse en libertad, a menos de que sea una amenaza, un peligro. Oiga, esto, me interesa darle un apunte ahí sobre eso. Ok, entonces dice, se deroga en todas las partes ese decreto que había pasado Braulio Carrillo, donde al momento que lo acusaban a usted, ¡pum!, lo tiraban al mamo, como dicen, ¿verdad? Sí, señor, haga su comentario. Pues, es que eso de la... Bajo eso, doña Rosa estaría libre ahorita. Óigame, pero es que por aquí han aparecido genios de la litis y de la abogacía y de los derechos humanos y nos venden, por ejemplo, las medidas cautelares y las medidas sustitutivas como una novedad. Imagínese que ahí están contempladas desde aquel tiempo. Imagine usted. Fíjese que si estas medidas se aplicaran mucho tiempo atrás, usted sabe que el sistema penitenciario de Honduras está colapsado precisamente porque es carcelario. Sí. Y aquí la historia... Y hay como 6 veces más presos de los que pueden acomodarse en las diferentes cárceles. Y la belleza de nuestra Carta Magna, que establece que todo mundo es inocente mientras no se le demuestre lo contrario o que sea vencido por un juez. Así es, correcto. Aquí hay gente que tiene 5, 10, no sé cuántos años. Es aceptable encarcelar a alguien que represente una amenaza o un peligro para la sociedad, ¿ok? Pero
pero por otros números de crimen que no conllevan ese tipo de riesgo, o alguien que anda matando a diestra y siniestra, narcotraficantes posiblemente, personas muy peligrosas. Pero por los demás, dice Morazán, defiéndanse en libertad. Imagina. No, interesante, porque aquí también se está haciendo trascender la presunción de inocencia. Sí. Y la presunción de inocencia la estamos tratando como que si es un blindaje a la impunidad, sí, porque le estamos dando un tratamiento político, no un tratamiento legal. Okay. Qué interesante lo que Morazán nos plantea allí. Este otro que tiene que ver con ciertas prohibiciones, ¿verdad? Que esté escaso el maíz, entonces que cierren las fronteras, que no salga el maíz, que no sé qué, que no cuántas cosas. Los coyotes. ¿Verdad? Que no salgan los tomates, que no salga esto, ¿por qué? Porque se van a otro país. Queso, que no salga la mantequilla. Que le va a pagar más al agricultor. Que no salga el café. Y que yo lo siga comprando barato solo porque estoy en Honduras, que es una injusticia. Bien interesante. ¿A cuenta de qué el agricultor va a sacrificar vender más caro fuera de Honduras para que yo compre barato? No tiene ningún sentido. Pues ¿sabes qué es lo que dice Morazán? Dice que si en el estado hay una demanda muy considerable de mulas, puede ser café, tomate, lo que fuera, mulas para conducir los medios de para conducir el café que produce, el interés individual. El interés individual es el único que puede responder a ella y no las prohibiciones opresivas que tienden a impedir el uso libre de esta propiedad. Entonces, después de oído tal y tal cosa, dice, queda derogado en todas sus partes tal y tal, que prohíbe la exportación de mulas fuera del Estado y declara exenta de diezmos por el espacio de 10 años, ¿verdad? La crianza de mulas. No solo quita la prohibición, sino que dice, también le quito los impuestos para que se dediquen a criar más mulas, a sembrar más café, a sembrar más tomate, a sembrar más maíz o lo que fuera. Oiga, este es bárbaro, aquí está todo. Este libro fue escrito por don Miguel Calix Suazo. Él es una autoridad, mire, en Morazán. A él lo debería de invitar a este programa. Lo vamos a invitar. Porque él vivió en Costa Rica y él investigó, ¿verdad? Estos son como 3 o 4 tomos, grandísimos, ¿verdad? Sí. Que escribió don Miguel Calix Suazo. Y aquí está, miren, hasta con copia de los escritos originales, ¿verdad? Y como les repito, Morazán cerraba con Dios, unión, libertad. O sea que si era masón, era creyente. ¿Cómo creía en Dios? Pues a mí no me pregunte, ¿verdad? Porque pueden haber muchas discusiones sobre el concepto de cada quien, ¿verdad? Sobre eso. Ok. Ahora voy a hablar rápidamente antes de que matemos a Morazán. ¿Qué clase de persona era Morazán, verdad? Creo que estamos a tiempo todavía para cerrar el primer segmento. Sí, bueno, pero tenemos más tiempo todavía después del primer segmento. Dice, el carácter de Morazán fue en todo excepcional. Había en él 3 eminentes cualidades: firmeza de voluntad, inteligencia perspicaz y previsora y una sensibilidad delicada, pero predominaban en él la fuerza reflexiva y el interés en resoluciones. Los que lo conocieron íntimamente, con los que lo conocieron, se distinguió entre sus compañeros sobre quienes ejercía una especie de predominio que se hacía sentir como una consecuencia natural de su carácter firme y reflexivo, pero tenía este predominio siendo siempre suave, agradable, urbano y circunspecto. Sus amigos lo respetaban en todas ocasiones y era considerado como árbitro para resolver sobre las diferencias que entre ellos ocurrían. ¿Dónde ha oído usted hablar de un Morazán así? Si todos quieren ver que es un Morazán que anda con la espada, con el rifle, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al espacio entonces ahorita y cuando regresemos voy a seguir hablando de cómo era Morazán y después les voy a decir de quién es este libro, ¿verdad? ¿Cómo no? Señoras y señores, estamos con don Carlos Urbizo haciendo un recalentamiento antes de llegar a la parte más trascendente, podríamos decir, que la gente tiene que estar clara de cuáles fueron las causas, la motivación y quiénes realmente fueron los que fusilaron al general Francisco Morazán por el simple hecho y el pecado de pretender que Centroamérica se convirtiera en una patria grande, en una sola patria. Cosa que sigue tan vigente esta propuesta como si él lo estuviese proponiendo el día de ayer. Ya regresamos, no nos cambien. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República.
El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud UCEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus UCEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en UCEM. Escribinos a info@ucem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. UCEM, matrícula abierta. De vista, me imagino cómo hemos ido calentando la atención de la teleaudiencia. Ojalá. A ver qué. Porque yo estoy muy. ¿Verdad, don Carlos? Yo he leído esto muchísimas veces y me entusiasmo cada vez que lo leo. Claro, yo le digo una cosa, con 5 televidentes que tengamos interesados en este tema, estamos cumpliendo una gran labor. Y en ese sentido, imagínense este capítulo, este segmento que acabamos de concluir, cuánta novedad hay, que aquí, por ejemplo, los juristas y los grandes constitucionalistas nos están vendiendo ideas y cuestiones que correspondían a la propuesta del general Francisco Morazán tratándose de la aplicación de la justicia, medidas sustitutivas, medidas cautelares, que la presunción de inocencia y todas esas cosas nos las venden como novedades y cobran bien caros por los estudios. ¿Qué hacen? Bueno, le voy a seguir contando cómo era Morazán. ¿Por dónde vamos entonces con Morazán? Las costumbres de Morazán estaban en perfecta consonancia con su carácter. Gustaba mucho de la lectura y frecuentemente rehusaba asistir a reuniones por entretenerse con sus libros y con el despacho de su correspondencia. Era metódico, vestíase con una suma sencillez y era muy sobrio en sus comidas. Oía con gran atención a las personas que a él se dirigían. Alguna vez, óigame, fue precursor de Clinton también, lo voy a decir. Precursor, mire. Alguna vez, dice, tuvo pasiones y extravíos muy reprensibles, aunque propios de un corazón joven y ardiente, ¿verdad? Pagó su tributo a la frágil naturaleza, pero las debilidades del hombre, si bien censurables, nunca llegaron a falsear las virtudes del ciudadano. Y el padre José Trinidad Reyes fue quien más lo atacó, ¿verdad? Como cuentan aquí en este libro, que después voy a decir de quién lo escribió. Dice que el padre, dice José Trinidad Reyes, dice el poeta nacional de Honduras y también sacerdote, en algunas de sus poesías atacó a Morazán hasta con cruel e inmoral ensañamiento. No respetó ni las mayores intimidades de su vida privada. O sea, que dio a conocer todo lo que Morazán andaba haciendo, porque era conocido, pues como dirían hoy, un playboy, un muchacho, un mujeriego, pues, ¿verdad? Imagínate, ¿y era cura? Bueno, no, porque el cura que lo está acusando no, pero públicamente. José era cura, ya se imagina usted. Bueno, entonces, por ahí, dice... Le tenía envidia. Óigame, de repente, ¿verdad? Porque él no podía hacer lo que estaba haciendo Él Morazán. no podía hacerlo, aparentemente. Mire lo que sigue aquí con Morazán. Con sus amigos, Morazán llegó a tener rasgos hasta de verdadera ternura y siempre fue para con ellos respetuoso y consecuente. En sociedad, Morazán fue afable hasta la dulzura. ¿Se imagina usted un general de tantas guerras que sea dulce? No se imagina, ¿verdad? Y ninguno de sus contemporáneos imparciales habla de que tuviese afectación en sus maneras. Todo lo contrario, se distinguía, afectación quiere decir falsedad. Claro. Todo lo contrario, se distinguía por una suma sencillez y por una gran naturalidad en sus modales. Más que una vez, dice un testigo ocular, le vimos verter lágrimas de dolor cuando marchaba a su campaña, pero defendía una causa santa y se conformaba con decir: sufro, pero primero tuve patria que familia. O sea, él sacrificó su familia, pero dice primero estaba la patria, imagínate. Pues la familia. Así es. Y bueno, tantas otras cosas que hay que conocer de Morazán, pero quiero decirles que este libro también aquí habla de algo bien importante y que tiene hoy una vigencia muy grande. Dice, tenemos constituciones, códigos y reglamentos, pero no son más que escritos que valen mucho menos
que los gastos que causó su impresión. Imagine usted, Igual papel que mojada, ¿verdad? En sociedad, en política, en religión, en industria, en comercio, en agricultura, en instrucción pública, en relaciones exteriores, no hay más que hacerse esta pregunta. ¿Qué quiere el presidente o el favorito del presidente? Imagínese usted. Dice, en resumen, ¿qué es un presidente entre nosotros? La viva personificación de la sociedad, del Estado. Lo absorbe todo y lo domina todo. En sociedad es el dispensador de todos los bienes y aún el propagador de la moda y el buen gusto. Hay que andar así como anda el presidente, con botas, con sombrero, con chumpas, como la de un presidente que tuvimos, ¿verdad? Que le gustaban las chumpas cuando iba allá a hacer algunas visitas a Honduras, ¿verdad? Sí. Ok, pero más adelante aquí hay algo más importante todavía, porque creemos muchas cosas, dice. ¿Cómo no? Dice aquí, la educación práctica que haga a nuestros conciudadanos dignos, esforzados y celosos de sus derechos es la educación que necesitamos para tener verdadero pueblo. Okay, eso no tiene que ver con academia, tiene que ver con principios y con valores. De nada sirve, dice, que el maestro de escuela enseñe tímidamente a los niños que tienen deberes y derechos políticos si estos niños, cuando son hombres, hacen un segundo aprendizaje en la escuela de la indignidad, de la bajeza y de la corrupción, como la desde ahí, ¿no? Los absorbe Organizada el medio por el ambiente. despotismo, dice. Nosotros, dice, no tenemos pueblo en el sentido vulgar de la palabra, pero no en la acepción o sentido político, dice, que hace ver a los ciudadanos poseedora de efectivos deberes y derechos, poseedora de la soberanía y capaz de dirigir sus destinos, dándoles libremente por medio de organismos del gobierno, la institucionalidad que no tenemos, su representación interior y exterior. Nosotros podemos decir que en vez de esa entidad nacional, tenemos masas dispersas, colonos a la española, que olvidados de sus derechos, bajo el peso de la anarquía o de la dictadura, ven en el gobierno, por diabólico que sea, una divina providencia, y trabajan y obedecen y gimen a hurtadillas y bien aplauden delirantes a sus propios tiranos, porque el poder es todo y el pueblo nada. ¿Cómo la ve desde ahí? Algo parecido Bueno, dice, a lo de ahora. un verdadero pueblo tiene que regular su vida por las instituciones, que hablábamos aquí, que aquí las instituciones son débiles, lo que son grandes son los hombres, de turno, ¿verdad? Porque a través del tiempo así ha evolucionado y nosotros nos hemos vuelto impotentes de cambiar esa situación. Sustituir estas, dice, las instituciones, el poder discrecional a la arbitrariedad, al capricho, a los antojos de quien manda. Es asegurar entre nosotros el imperio de la ley, es asegurar el cumplimiento de los fines de sociedades regularizadas y cultas. Hoy por hoy, ¿qué es una institución, una ley? Se puede contestar como los puristas del cesarismo romano. La institución, la ley, es la voluntad del sumo imperante. Sí, imperante, o sea, del que manda. Del mandamate turno. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo no? Esto lo escribió Ramón Rosa Bueno. hace más de 140 años y quedó inconcluso este libro, solo escribió 3 capítulos, ¿verdad? Se llama Morazán, Historia del Benemérito. Y voy a cerrar con esto porque es bien interesante hoy que se habla de tanto crimen y que a Morazán lo acusaban de que él permitía, ¿verdad?, que los soldados de él cometieran una serie de excesos. de excesos, de robos, De abusos. ¿verdad? Abusos, ¿verdad? Por aquí hay algo sacado del testamento de Morazán que les va a sorprender como me sorprendió a mí cuando lo leí. Dice Morazán, abro comillas, o sea que estoy citando a Morazán, no es que me estoy inventando ni alguien está relatando. El único atentado que yo supiese y pudiese remediar fue cometido por el capitán Cervantes, que arrancara del cuello a una señora prestamista su cadena de oro, y por el cual fue sentenciado a la pena de muerte y fusilado en la plaza de San Salvador. Ese fue. ¿Cuánto cobraba de intereses la prestamista para que le hayan hecho? No, para poder comprar una cadena de oro, porque el capitán lo que hizo es robarle la cadena de oro, y entonces lo sometieron a juicio, lo condenaron y pasado por las armas, como decían antes. Yo trato de rescatar de ahí de lo que usted plantea en cuanto a la forma como él visualizaba lo que es la institucionalidad dentro de la conformación del Estado. En Honduras tenemos más de una década de estar en una desertificación de la institucionalidad y ya ve usted los resultados que estamos obteniendo. No sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. En 1824, que Morazán era el secretario ejecutivo, ¿verdad?, del gobierno del Estado que existía en ese momento, e integra una comisión nombrada por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero dice aquí algo bien interesante, que la presión era tanto, ¿verdad?, la responsabilidad que tenía, que sufre calenturas nerviosas, imagínense, lo que hoy diríamos estrés, ¿verdad? Y Herrera lo nombra ministro general del gobierno.
Pero no solo en esa ocasión, sino que allá por 1836, dice, el 25 se encuentra, y en comillas, nuevamente enfermo de los nervios. Imagínense. O sea que don Francisco Morazán era humano después de todo, claro. ¿verdad? Y después aquí hay otra vez, el 20 de mayo de 1838, ya casi para salir del gobierno. Napoleón dicen que eran octámbulos. Es posible, esos hombres así duermen muy poco. El 20 de mayo, dice, de 1838, unos meses antes de salir del segundo periodo, después de pocos días de salud, se le acrecienta la afección de nervios. Creo sí, que el problema de los nervios. Aquí hay toda una bitácora, ¿verdad?, de diferentes fechas importantes de la vida de Morazán, en lo que sucedía en Centroamérica y los sucesos mundiales. Y este librito, este compendio lo pueden comprar en la librería de la universidad. Este es el volumen 1, que se llama Francisco Morazán, Organización del Estado de Honduras, y están aquí todos los decretos que él iba claro, redactando, ¿verdad?, para organizar el Estado hondureño. Y terminaba, Dios, unión, libertad, como les digo, ¿verdad? Todos están escritos así, Dios, unión, libertad, ¿verdad? ¿Cómo no? Así que bien interesante. Interesante que de los padecimientos de él eran asuntos de orden mental, por también, tanto pues, que pensaba, me imagino. Estrés. ¿Usted lo ha tratado estresado alguna vez? Más de una vez, ¿verdad? Más de una vez, ahora están con mucha más frecuencia que antes, entonces, por todo lo que estamos sobrellevando. Ok, ya vamos para el segundo. Claro, ya estamos para entrar al tercero. Bueno, entonces es terminemos importante... ahorita, porque ahorita vamos a entrar cuando él llega a Costa Rica a organizar el Estado, la gente que está a favor y en contra de él y qué pasa ahí. No, muy interesante. Importante es hacer un repasito rápido sobre todos estos temas de Morazán. Le decía yo que esta cuestión de la institucionalidad. Sí. Cómo él establecía de que si los hombres estaban por encima de la institucionalidad, definitivamente el Estado se desplomaba. Así es, y es algo que estamos sobrellevando en este momento en Honduras. Absolutamente. Ha sido la lucha de Honduras por 198 años. Claro. Esa institucionalidad, que las instituciones estén sobre los hombres y que uno puede entrar y salir, una persona puede entrar y salir y que continúa la estabilidad y el crecimiento y el progreso, ¿verdad? ¿Cómo no? Y la otra parte que me parece interesantísima, pues después de la desertificación de la institucionalidad que se viene soportando en Honduras con más fuerza desde el 2009 hasta el 2019, tenemos una década de estar en eso. El otro tema también es cómo él se preocupó por convencer a los otros que realmente en lo que él estaba empeñado era en sacar adelante la región centroamericana. En este caso en Honduras tenemos el problema que hay una inestabilidad política ya inmanejable, y la inestabilidad política obviamente que deriva hacia una inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica nos lleva al descalabro en que el país está estancado. Así es. Correcto. Estancado. Qué interesante, don Carlos, digo todas esas partes que usted ha citado, porque están íntimamente ligadas con lo que nos está ocurriendo ahora. Sí. Y esos hombres fueron tan visionarios, fueron todos. Ahora, yo sí quiero, antes de llegar a que encontremos la razón, o no la encontremos, o sin razón, de que los costarricenses hayan decidido fusilar a Morazán, es importante establecer pues que cuáles fueron realmente las motivaciones que justificaron en aquel momento fusilar a Morazán, cuando si el general Francisco Morazán se logra consolidar en Costa Rica, incluso Costa Rica no sería la nación separatista, sino que sería el ejemplo a seguir de Costa Rica hacia arriba. Por lo menos déjenme usar la imaginación, porque me parece que así sería. Costa Rica pudo convertirse en aquel momento. Cuando algo no sucede, pues todos tenemos derecho a pensar lo que podía haber sucedido. Bueno, si Morazán prevalece y se logra realmente consolidar en Costa Rica con el proyecto unionista, ¿qué más podría haber ocurrido? Estableciendo pues que Costa Rica, en vez de entrar en ese proyecto separatista, se hubiese convertido en la capital del unionismo y tendría cualquier cantidad de méritos más que los que tiene ahora como separatista. Sí. Vamos a la pausa entonces, mi querido Reinaldo, y ya volvemos. Alerta, alerta. El dengue mata. Si tiene estos síntomas como calentura, dolor de cabeza, dolor en los huesos y ojos, puntitos rojos en la piel, malestar general y en algunos casos sangrado, no te automediques. Acude de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue. Porque el dengue mata. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños.
Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos. Limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Todo en la vida es cuestión de actitud. Estudia con actitud en USEM la carrera que más te guste, porque tu futuro depende de vos. Nuestros campus USEM a nivel nacional te esperan para que construyas tu futuro éxito. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Los tuyos. Bien, señoras y señores, somos hijos de la imperfección. El único perfecto es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que tiene más de 1999 años de haber pasado por acá y de estarnos proponiendo un plan divino de salvación que es por la paz, que es por el amor y que es por la justicia. De ahí parto yo, que los hombres somos también hijos de la imperfección y el único perfecto es Él, y tenemos que tolerarnos unos a otros. Ayer, por ejemplo, estaba prohibido que los jóvenes trataran de hacer unas cosas y... De que dijeran fuera jo, pero esa cuestión, ¿cómo va a prohibir si es la libre emisión del pensamiento garantizada y protegida en la Constitución de la República? Ese es el anuncio de que solo en los regímenes autoritarios y totalitarios es que solo se hace lo que manda el mandador o lo que manda el dictador o el gobernante. Entonces yo creo que los que están aconsejando al señor presidente cometen un error. Creo que nadie estaba pensando en intentar ir a hacer eso el 15 de septiembre. Pero usted le dice a un niño, de esos jóvenes, usted ve que la rebeldía del ser humano se manifiesta en la juventud. Y este señor, ¿por qué no? Además, el fuera juez es una cosa que ya pasó de moda y yo creo que ni él mismo se ha dado cuenta. No ha pasado de moda. Ahí sigue vigente. Pero muy ingeniosamente también la forma en que lo presentan. Pero el asunto es que aunque fueran unos 2 o 3, que son unos 2 o 3 de las miles de personas que andaban ahí, entonces no es para ponerse tampoco así tan obcecado. Le hago una reflexión a propósito. ¿Cuántas groserías no le han dicho a Donald Trump? Y por eso Donald Trump no manda a prohibir que no sé qué, que sea aquí, todas que no sea allá. las noches, usted conoce las grandes cadenas de televisión en los Estados Unidos, son ABC, NBC y CBS. Claro. Todas las noches los invito a que vean ustedes de los programas de las 11:30 de la noche allá, 9:30 de la noche acá, y esos 3 personajes que dirigen esos programas de plática y de comedia y todo lo demás, ¿verdad? Que Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, los 3 estos le dedican de 5 a 10 millones a criticar, condenar y burlarse de Donald Trump. Todos los días de Dios. Aquí algo era fusilado. Todos los días de Dios. Óigame, pero lo hace de una forma tan divertida, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y de vez en cuando le podrán decir algunas cosas que les tienen que eliminar ahí lo que dijeron, porque dijeron alguna mala palabra, ¿verdad? Claro. Como Robert De Niro, que fue allá un gran discurso y dijo unas cosas ahí bastante esos 3 sin antejuicio estarían acompañados de David Romero aquí en ese batallón que lo tienen al pobre. De repente. No, pero es interesante establecer que los consejeros del gobernante andan equivocados en ese tipo de comportamientos. Pero bueno, ni modo. El gobernante es el gobernante. Algunos presidentes han sido conocidos por preguntarles a sus subalternos que vean algunos programas y que les cuenten cómo estuvo y se ríen junto con ellos. Y José Ramón Villeda Morales se ponía muy inquieto cuando nadie se ocupaba de él, entonces dicen que incentivaba a algunos periodistas para que lo atacaran. Imagínense cómo... Bueno, usted sabe que usted fue político y sabe que los políticos lo que les preocupa es que no hablen de ellos, ¿verdad? Ya sea en bien o en mal, pero tiene que estar ahí vigente, ¿verdad? El personaje. Vale más una mala fama que ninguna. ¿Verdad? Así bueno, don Carlos, entonces estamos ya entrando en la parte que corresponde a la ejecución ¿Cómo se puede justificar o cómo no se justifica lo que hicieron con el general José Francisco Morazán Quesada cuando llegó incluso a liberar a Costa Rica de un forajido y de ahí le pagan con fusilarlo?
Así es, y lo declararon en la Asamblea Nacional Constituyente, el gran libertador, le dieron una medalla de oro, lo felicitaron porque lo prepararon pero fusilarlo. también decían algunos que no se habían deshecho de un caudillo para entrar con otro, ¿verdad? Y entonces luego lo criticaban de que era un caudillo, que era casi pues un dictador y que se había rodeado de gente que solo le iban a decir que sí. Lo consideraban un ¿verdad? símil de Carrillo. Entonces, ¿perdón? Lo consideraban un símil de Carrillo. Pues entonces. algunos, es que mire, nadie ¿Qué era quiere lo que decir- se escondía atrás de ese comportamiento? Nadie, Las clases dominantes en y parte, los grupos todo- y todo lo todo demás, eso. las Mire, oligarquías y todo eso, este primer volumen, que no aceptaban la integración centroamericana. sí, este primer volumen de don Miguel Calix Suazo, que lo recomiendo altamente, se llama La posteridad nos hará justicia, Sí. nos hará justicia. Y aquí están todos los decretos que estaba pasando Morazán. Mire, algunos que parecía que era una constitución y era un decreto de policía. Entonces dice, mientras no existe una constitución, ¿cómo se llama? Esta declaración del Departamento de Policía es la que va a prevalecer, garantizando los derechos de las personas. Es lástima que no hay tiempo para En leerlo. 1824 se redacta la primera constitución de la República de Honduras. 22 de noviembre, no se olvida. Qué interesante. ¿Verdad? 22 de noviembre, ¿verdad? Y esta última es la más Cedros. joven. Creo que fue en Cedros eso, ¿verdad? Y esta Entonces, última que llamaron el Congreso ahorita sí, es la más joven, la de por los años 80. 1981, correcto. Tiene como Conozuco. 35 años. Sí. Mire usted, es que es tan lindo esto, ¿verdad? Dice el reglamento de policía expedido por el jefe de Estado el 18 de diciembre del 41, hallándose de todo fundado en principios lo más absurdos y antieconómicos, envuelve una monstruosa aglomeración de poderes y ataca de manera directa la propiedad de los costarricenses y su libertad individual. Acuérdense que les he dicho yo que si vamos a definir democracia, no como los griegos, que no era ninguna, que era una plutocracia o a saber qué otras cosas, Claro. ¿verdad? Oligarquía, porque solo podían votar los ricos, pero el término democracia continúa teniendo vigencia, que es el poder del pueblo, ¿verdad? Reflejado a través de una representación como puede ser el presidente, como pueden ser los diputados, etcétera, ¿verdad? Entonces, había una concepción del poder que tengo que controlarlo absolutamente demócrata todo. a morir Pero lo que Morazán. quiero decir es que democracia, además de que una forma que todo el mundo la pueda entender, quiere decir igualdad de oportunidad, que no hay en Honduras ni política, ni económica, ni socialmente, quiere decir libertad individual y soberanía popular. Esos dos términos que le estoy dando, libertad individual, soberanía popular, son 2 semestres de universidad, ¿verdad? Pero bueno, voy a continuar aquí porque es demasiado bonito esto. Si es que estaba un diputado liberal haciendo un discurso ahí hablando de que eran los próceres de la libertad y no sé qué cosas más. Y Morazán no tenía nada que ver con ese liberalismo partidario. Dice, ¿Estamos no, de ninguna manera. Bueno. Dice que esos pronunciamientos, esos principios que pasó como Constitución Carrillo, dice, que pone trabas y restricciones en alto grado perjudiciales a la circulación y aumento de la riqueza pública, destruyendo la libertad del comercio y de la industria, que muchos de sus artículos contienen preceptos sumamente opresivos y tiránicos, ¿verdad? Porque intervienen en los actos más indiferentes de la vida privada de los habitantes del Estado, que en el interior de las familias se halla libre de la injerencia de la autoridad en asuntos en que por su naturaleza no debe tener participio alguno, que establece una policía odiosa y calculada únicamente para mantener un sistema de terror sofocando tal y tal, y entonces procede a enunciar qué va a ser el nuevo clima que va a tener Costa Rica. Imagínate todo lo que condena de parte de Braulio Carrillo. Me engrifa saber que hace poco aquí comenzamos el proceso de deshacernos de una policía odiosa, Sí, lo bueno. que manejaba Carrillo. Bueno, ok. Entonces, Morazán comienza a tirar decretos por todos lados como jefe provisorio del gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Y muchos estaban contentos, otros descontentos. A unos no les gustó también que en algunos casos les obligó a que le hicieran préstamos al gobierno, ¿verdad? Entonces, y A los ricos de aquel tiempo. a los ricos de aquel tiempo, y esa parte no cayó muy bien. Pues bien, déjeme buscar aquí lo que quería Obviamente decir. que no existía la banca. Sí, entonces había... Eran grupos económicos los que existían Así en es, particular. así es. Entonces viene Morazán y hay una cierta amenaza de parte de Nicaragua, ¿verdad? Y comienza a organizar un ejército. Y los costarricenses que se oponían a él lo acusan de que está formando un ejército para unir a Centroamérica nuevamente, ¿verdad? Y que eso es un crimen contra Costa Rica, que quiere ser independiente. Y particularmente era contrarrestar
el interés de Nicaragua de meterse a generar. Y por eso le voy a contestar aquí, específicamente en su testamento, y dice que no escribo más porque solo me han dado 3 horas, dice, ¿verdad? Para llevarlo a fusilamiento. Previo al fusilamiento estuvo escribiendo el testamento. Sí, ahí preso. Le pidieron, esto que le voy a leer ahorita, este pedacito es de ahí. Dice, protesto que la reunión de soldados que hoy ocasionan mi muerte, o sea, la organización de un ejército, ¿verdad? Que hoy ocasionan mi muerte, ¿dónde está? La he hecho únicamente para defender el departamento de Guanacaste perteneciente al estado de Costa Rica, amenazado según las comunicaciones del comandante de dicho departamento por fuerzas del estado de Nicaragua. O sea, que él estaba reuniendo este ejército, pero para ir a defender el territorio costarricense. Guanacaste fronera con Nicaragua. Es un departamento. Ahí por Peñaplancas. Yo conozco esa zona. No conozco. Sí. Entonces, por esa razón lo fusilan. Pero atrás de eso está lo que usted ha estado repitiendo, y es el hecho de que él quería unir a Centroamérica. Claro. Y los ticos se han opuesto siempre a eso. No son miembros del Parlamento Centroamericano, y en otra ocasión yo voy a investigar por qué exactamente, aunque es que ellos no han querido, creo que no pertenecen a SICA tampoco, a varias organizaciones, ¿verdad? Que hay instituciones de nivel centroamericano, no pertenecen. Ellos a saber qué creen, que van a perder su identidad o qué, que no sé, rehusan. Después de desaparecer los ejércitos y invertir todos los recursos en la educación, ellos también se consideran una élite dentro de Centroamérica en relación a su forma académica y educativa, que toda la gente tiene derecho allá. En paz descanse Amílcar Santamaría, que fue viceministro de Relaciones Exteriores, nos decía en un grupo que teníamos nosotros, donde desayunábamos todas las semanas, que él fue varias veces a Costa Rica, y que la policía de Costa Rica está tan armada y tan preparada o más que el ejército de Honduras. La policía. Yo no la conozco, pero he leído en otros casos que la policía de Costa Rica es sumamente fuerte. Como vaya, teóricamente tampoco Panamá tiene un ejército, tiene una policía nacional, pero óigame, de altos vuelos. Me da un chancecito para establecer ese doble discurso, ¿verdad? Y esa dualidad. Yo estoy con un grupo de gente que iba a participar de unas regatas ahí justamente por Peñaplancas y el sector que usted refiere ahí. Guanacaste, que Morazán iba a defender de la agresión nicaragüense. Así es, correcto. Pues ahí, mientras Somoza trataba de defenderse al final de la caída, yo estaba ahí al final de la caída de Somoza, un push and pull de esos aviones que son normales pero pueden lanzar bombas, tiró una bomba y cayó justamente ahí en Guanacaste. Entonces, Costa Rica invocó a las fuerzas multinacionales para que vinieran a protegerle, pero mientras eso ocurría, en Llano Grande hay un aeropuerto, hay una pista de aterrizaje, de repente del tamaño de la que tenemos aquí en el Vida Morales. Y yo estoy llegando en una avioneta, en un vuelo particular, y llegaron un jet de esos 737 y se han bajado justamente 125 de los que llamaban policías allá, completamente transformados en un ejército que venía a proteger y a defender la soberanía. O sea, que ellos dicen que los costarricenses odian a los ejércitos, pero tienen cada quien un fusil en la casa. Así de sencillo. Lo que pasa es que tienen una organización de policía nacional que compite con cualquier ejército. Claro, le repito, Panamá tampoco lo tiene, pero vaya a ver la policía de Panamá. Oiga, mi departamento le zumba el mango, ¿verdad? ¿Cómo no? Ok, entonces... repito, porque todos andamos queriendo averiguar siempre, qué pasó con Morazán, por qué lo mataron, qué por la Unión. No, hay una razón casi siempre que dispara a uno, o sea, una razón inmediata y razones más alejaditas, ¿verdad? La inmediata fue, está organizando un ejército para unir a Centroamérica y no lo queremos eso, entonces lo enjuician, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo inmediatamente era eso que quería defender Guanacaste. Pues bien, entonces, ¿qué hacen los costarricenses? Dicen, bueno, ¿y quién puede ir contra Morazán? Porque es un titán. Todavía un señor ahí que se llama Antonio, no traje el libro, Antonio Pinto, también conocido como Tata Pinto. Yo conocí a la tataranieta de él en Costa Rica porque está casada con un hondureño, sobrino
de cariño mío, me dice tío, pues, por la relación que hay Tata de familia. Tata Pinto. Entonces su tataranieta escribió este libro, se llama Tata Pinto. Tata Pinto era un portugués que había llegado a Costa Rica y tenía alguna experiencia de armas y que creo que tenía algunas funciones de militares o de policía, y prácticamente lo obligan a que él sea quien dirija las fuerzas en contra de Morazán. La ofensiva en contra de Así Morazán. es, y en un momento él dice, si eso no lo hago, yo voy a pagar, ¿verdad?, Con las mi vida. consecuencias con mi vida, porque el pueblo se lo exigía tanto que no podía decir que no. Entonces viene él en San José y llega a un arreglo con Morazán y le dice, bueno, mira, te vamos a perdonar la vida a ti y a todos los demás que están contigo, pero tenés que prometer que que te vas a ir de Costa Rica y que no vas a intentar nada más. En la noche, a saber que Zancudo picó a Morazán y se escapa de San José de Costa Rica y se va a Cartago, donde tenía un amigo que era el que manejaba las fuerzas militares o de policía o lo que fuera, pero armadas de Cartago. Entonces se va para Cartago. Entonces Tata Pinto se enoja muchísimo porque lo considera que lo ha traicionado y algo desleal que le falló Morazán. Porque le estaba perdonando la vida. Aquí un paréntesis. Este lugar donde fue Morazán, Cartago. esa persona, Cartago, y la familia donde fue, era muy amiga de la familia Pinto. Y unos días antes había llegado la hija de Tata Pinto a Cartago. Imagínese usted, Romeo y Julieta, y se enamora de Miguel Saravia, un general de Morazán. Pero se enamora locamente de él, ¿verdad? Y regresa a San José. Mientras tanto, se van acercando las tropas de su papá, de ella, sin saber ella exactamente, ¿verdad? Y Saravia viene y se suicida, toma veneno, ¿verdad? Saravia. Así es, Saravia, que el novio de la muchacha esta. Cuando la muchacha se da cuenta de que el novio se le ha suicidado, no dice que se suicidó, sino que dice que su papá lo mató. Y entra en un choque gravísimo, le dice a la mamá que no quiere saber nada de la familia y se va de la familia para Cartago nuevamente. Imagínese usted qué historia de amor muy, muy grande. Claro. ¿Verdad? Y que está en ese libro que lo escribió doña Julieta Pinto, tataranieta de Antonio Pinto, que es el gallo, el gallo costarricense en este caso, ¿verdad? Yo encontré una copia en mi último viaje a Costa Rica, una sola, y no sé, pueden buscarlo en internet, tal vez lo encuentran, o tal vez algún día yo saco una copia, se lo doy a usted, porque es una historia novelada muy bonita, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, viene Morazán y lo toman preso, entonces de Tata Pinto, y le dicen a las 6 de la tarde, hoy te vas a ir a hablar con tu jefe, allá arriba, ¿verdad? Con Dios, lo van a fusilar. Entonces lo llevan allá y según la historia, pues, y que la cuenta esta señora también, él dice que no le venden los ojos. Tata Pinto lo captura. Sí. Entonces dice, apunten armas, ¿verdad? Fuego, disparen fuego, ¿verdad? Y ahí murió él, con los ojos abiertos, enfrente al pelotón. Él no quiso que lo vendaran. No quiso que lo vendaran. Y la declaración de que declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Bueno, eso está aquí, esto está aquí. Esa fue la última frase que él pronunció. No, esa la dijo aquí en el testamento. En el testamento es que está escrito que dice, declaro, dice que mi amor por Centroamérica muere. A ver si lo encuentro aquí rápidamente. Mi amor por Centroamérica muere conmigo. Muere conmigo. Y declaro el asesinato declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Dice, excito a la juventud, que es llamar a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Entonces, bueno, muere Morazán, estaba Cabañas ahí con él, estaba uno que se había pasado de los costarricenses a su lado, que un tal Villaseñor era el apellido, y su hijo Chico, ¿verdad? Morazán tuvo varios hijos, inclusive tuvo un hijo con una señora casada, con un doctor. Claro. Y el doctor lo crió y sabía que era hijo de Morazán y todo lo aceptó, ¿verdad? Entonces, Morazán, pues, había dicho antes también de que quería que lo enterraran en El Salvador, porque El Salvador era de los países que más lo habían apoyado. Y una cosa muy, muy triste aquí, tal vez irónica, que he leído en otros lugares, y es que cuando Morazán muere y se dan cuenta en Tegucigalpa, hay fiesta en Tegucigalpa por su muerte. Y eso cuando traiga aquí a don Julio Escoto, usted lo puede traer a colación. Hay fiesta en Tegucigalpa por su muerte, así es. O sea que habían protiquistas en Honduras. Absolutamente. Bueno, patrias. Juan Lindo fue uno de sus adversarios en un momento dado, ¿verdad? Juan Qué Lindo, barbaridad.
Ahora, ya me lo vamos a cerrar, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte de otras cosas que podríamos decir aquí de Morazán, había un militar francés llamado Nicolás Raúl. Nicolás Raúl había sido lugarteniente de Napoleón. De Napoleón, correcto. Upa. ¿Verdad? Entonces, después de que Napoleón, ¿verdad?, se retiró en 1815, se vino él para Estados Unidos, y de Estados Unidos, cuando oyó hablar de todo lo que aquí sucedía, se vino para acá, ¿verdad? Y se le puso la orden a Francisco Morazán, al grado que llegó a ser jefe de Estado Mayor de Francisco Morazán, imagínense. Y la otra cosa curiosa es, como decía, en la vida hay muchas cosas curiosas, Napoleón era de Córcega, ¿ok?, que en ese momento estaba bajo la potestad de Francia, y se la peleaban Italia y Francia. Y Napoleón Bonaparte era de extracción de Córcega. ¿Y Francisco Morazán igual? No, el abuelo de Morazán era de Córcega, sí. Pero hay una relación que fueron los dos de Córcega, y que vino Nicolás Raúl, ¿verdad?, acá a Centroamérica, y trabajó, ¿verdad?, muy de cerca con Morazán. Sí. Pues Nicolás Raúl, después, este libro es escrito por Francisco Morazán, por Lorenzo Montúfar, creo que se llama el tipo que lo escribió. Un gran libro, ¿verdad? Montúfar dice aquí nada más, pero sí, Lorenzo Montúfar lo escribió, recién muerto Morazán, y este libro es un compendio de todos los artículos de periódico que él escribió defendiendo a Morazán en Guatemala. Y en la introducción, ¿verdad?, y por eso pues, tiene cierta credibilidad, porque no es algo nuevo, tiene más de 100 años de haberse escrito, él se refiere a Nicolás Raúl, ¿verdad? Dice: Nicolás Raúl, francés de pura estirpe, militó en las filas de Napoleón Bonaparte y emigró de su patria después de la batalla de Waterloo, que es la famosa, ¿verdad?, batalla que perdió Morazán, y la última, Napoleón. Dice: Morazán no tuvo instrucción ninguna en la milicia, ni quiso tomarla prácticamente en los cuarteles, ni hubo jefes a quienes imitar. Pero sus planes de guerra y sus combates dejan tanto que admirar como los de Napoleón. Me voy a saltar aquí algunas cosas porque no hay tanto tiempo. Napoleón dice: aprovecha las cosas existentes. Morazán las creaba, porque nada existía capaz de entrar en el plan del porvenir. Napoleón profesó distintas opiniones en la política y en la corte pontificia, Morazán las mismas siempre. Napoleón buscaba su propio engrandecimiento y el de Francia, Morazán exclusivamente el de su patria. Napoleón representa la autocracia en su país, alta expresión. Morazán representa la democracia en toda su pureza y en su más genuina manifestación. Napoleón solo tiene fe en la fuerza y la emplea durante su vida. Morazán solo reconoce la fuerza del derecho y el ejército. Y el ejército le sirve para afianzar las instituciones. Napoleón conquista, Morazán estrecha los vínculos de la federación y recorta los abusos del pasado. En materia de virtudes, Napoleón no puede sostener el paralelo con Morazán. Imagine usted, escrito por un francés, ¿no? ¿Cómo no? Y es más largo todo esto. También yo no sé dónde podrán encontrar estos libros, porque lamentablemente estos libros, cuando los imprimen, son de 500 ejemplares o 1000 ejemplares. Y después de 20 años desaparecen, se vendieron eventualmente, pero ya no los encuentra uno, ¿verdad? Bueno. Así que Francisco Morazán, Lorenzo Montúfar, Miguel Calix Suazo, Honduras, 3-4 tomos, y está otro, Ramón Laurel Sin Ocaso, creo que se llama, de Miguel R. Ortega. Varios volúmenes, excelentísimos. Morazán por nada menos que Ramón Rosa, que fue un filósofo social tan brillante, tal vez, y un poquito más académico que el mismo José Cecilio del Valle. Lo que escribió Rosa, y libros grandísimos, ¿verdad? Son unas piezas lindísimas. Y está este otro, que se llama Obras de Francisco Morazán, y este es el volumen número 1, Secretaría de Cultura, Comisión Española del quinto Centenario, y hay varios volúmenes, y aquí está pues todos los decretos que Morazán iba emitiendo en Centroamérica para organizar Centroamérica, ¿verdad? Y después una bitácora de todos los años de que nació, cómo iba él progresando y lo que iba sufriendo, batallas que ganaba, batallas que perdía, etcétera, etcétera. Pero eso es una vida verdaderamente muy ilustre, interesantísima de leer. Yo lo puedo leer varias veces y no me aburre. ¿Cómo no? Bueno, don Carlos, yo también igualmente, yo podría estarlo escuchando el resto del día y también lo compartiría con la teleaudiencia. Yo cerraría este último capítulo suyo respecto al trayecto que hemos seguido así a grandes rasgos, incluso del general José Francisco Morazán, que está estableciendo
General José Francisco Morazán Quesada, 198 años después de que nos presumen una independencia, una soberanía y una democracia, te pediríamos que resucites porque Honduras te necesita. Quiero cerrar con un epílogo aquí, valga la redundancia. Después de 1838, ¿verdad?, que Honduras declara su independencia de Centroamérica, de 1838 a 1876 pasan 38 años en los que Honduras tiene 29 presidentes, un solo desorden, un relajo, presidentes de 3 días, de una semana, de un mes, ¿verdad? Un desorden completo, eran montoneras por todos lados, eran facciones, no había partido en ese tiempo, facciones por aquí, facciones por allá. En Guatemala, en 1873, 71, creo que por ahí, se llevó a cabo la Revolución Liberal, ¿verdad?, por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Y en ese tiempo estaban ahí viviendo Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto, que habían estudiado en Guatemala y fueron ministros que le dije, de Miguel García Granados, ¿verdad? Fueron ministros de él, parece que tuvieron alguna desaveniencia, no estoy tan seguro. El asunto es que los mandaron, ¿verdad?, para que instituyeran la reforma liberal en Honduras. Entonces vino Marco Aurelio Soto con su querido primo, ¿verdad?, Ramón Rosa, desembarcaron en Amapala, tomó posesión del gobierno, se vino para Honduras y ahí comienza la verdadera organización del Estado hondureño como un Estado que va a funcionar y está a cargo de Ramón Rosa y de Marco Aurelio Soto. Y la proximidad que había tenido Marco Aurelio Soto con Cuba en aquel tiempo lo hace acudir a Cuba para que vengan unos señores aquí a organizar el correo, el ejército, y Estrada Palma, que llegó a ser el primer presidente de Cuba, estuvo aquí organizando el correo y otras tareas que le dio Marco Aurelio Soto, y de paso pues Estrada no se quiso ir solo, sino que se llevó una hondureña como esposa, ¿verdad? Y cuando uno va a Cuba y le dice uno a los cubanos que es de Honduras, muchísimos se recuerdan de que Estrada Palma había estado en Honduras y que se había casado con una hondureña. Y ahí en 1876, repito, con Marco Aurelio Soto, comienza la real organización de Honduras como un Estado funcional. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, don Carlos. A usted por invitarme. Sus aportes, pues yo les decía que andan promedio $1,000 la hora. Nosotros aquí de RTV y Punto de Vista le vamos a dar un chequecito para que se lo lleve y lo cobre allá en el Banco Celestial. Esperemos que llegue, porque allá los cheques no rebotan. Francisco Morazán Quesada resucita, que en estos tiempos Honduras te necesita. Con permiso, volvemos en otros temas, siempre con Urbizo, aquí por Punto de Vista, una visión transparente del acontecer nacional e internacional. Con permiso.